Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo de historias y testimonios. Esta vez tenemos un nuevo entrevistado, Sergio Eguezábal, un embajador bragadense del periodismo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, un gusto. ¿Cómo estás, Leonel? Saludos para todos por ahí. Bien, para arrancar me gustaría preguntarte, ¿cómo te describís vos en poquitas palabras? ¡Guau! ¡Qué ejercicio! Eh, y yo básicamente soy periodista, soy observador, soy un tipo que va por la vida tratando de mirar y entender todo lo que pasa. Desde siempre he sido un observador, generalmente de pocas palabras. Recién ahora, en los últimos años, se me ha dado por conversar, hablar y dar a conocer cosas que pienso, pero en términos generales casi toda mi vida ha sido la de un observador. Háblame un poquito de tus recuerdos de Bragado. ¿Qué cosas son las que más te quedan en la mente? Uy, muchas cosas. Hoy me hiciste llegar cuando contactamos una foto de la casa donde viví durante la adolescencia, mientras iba al Colegio Nacional. Nosotros vivimos la infancia, la primera infancia en el campo. Después papá estuvo en una estación de servicio ahí en la entrada y tuvimos unos años hasta que no le fue bien y nos fuimos a Bragado. Ahí tenía un reparto de vino y vivíamos en esa casa cuya foto me mandaste hoy. Al lado no había una edificación, había como un baldío. Y cuando yo volvía de Buenos Aires, claro, ahora tu casa, papá me agasajaba cada 15 días con un asadito que hacía ahí, porque no había lugar en la casa de al lado, en la casa donde vivíamos. Así que lo hacía ahí, que había algunos, no sé si eran unos arbustos o algo por el estilo, y lo hacía ahí al asadito y lo recuerdo con mucho cariño. Me hiciste volver a aquellos años. Para mí era una fiesta, para ellos también, supongo, porque volvía después de haber estado un tiempo afuera, como gente de campo que éramos, no estábamos acostumbrados a estar separados. Así que era una fiesta volver. Y después mis recuerdos en el colegio, la cancha de la escuela normal de fútbol, donde íbamos a jugar con el equipo del secundario, siempre con ansias de ganar y siempre, casi siempre volvíamos perdiendo, porque tenía un buen equipo la escuela normal, por lo menos para lo que teníamos nosotros, ¿no? Después las idas a pescar con mi primo, con Gustavo, que solíamos ir al San Ramón, íbamos en bicicleta, la vuelta al perro que hemos dado todos, muchas cosas, y todas muy, muy queridas y constitutivas. Ese espacio que habité durante algunos años, los años básicamente de mi adolescencia, constituyeron parte de lo que soy, ¿no? Como hombre. ¿Y solés venir a Bragado de vez en cuando? Ahora obviamente por la pandemia no, pero ¿tenés ese hábito de venir cada tanto o hace bastante que no volviste? No, cuando no está, cuando estamos en épocas sin pandemia, digamos, voy una vez por mes o mes y medio, por ahí en época de primavera o verano, un poco más. El invierno me tira a quedarme y ya me da como un poco más de fiaca, los días son cortos. Y a mí la verdad que me da cierto temor la ruta 5. Yo perdí un hermano en un accidente de tránsito y la verdad que no me da confiabilidad en la ruta de doble mano, que durante tanto tiempo y todavía seguimos sin tener una ruta segura. Entonces tanto no voy, pero cuando voy estoy un día y medio o dos y pego la vuelta, pero sí vuelvo. Tus comienzos en el periodismo también fueron en Bragado, ¿no? Sí. En realidad empecé pedalino, hacía el baby fútbol
y empecé por ahí haciendo lo que se llamaba en ese momento la voz del estadio. Yo creo que siempre trato de acordarme, pero fue uno de los primeros trabajos. Viste que se habla del pancho y la coca, y era efectivamente así, y yo iba feliz a las 8 de la noche, no me acuerdo a qué hora se jugaba, por el pancho y la coca. Cuando llegaba ese pancho y esa coca, para mí era una fiesta, y fue también parte de esos recuerdos. Después, por supuesto, Radiodifusora Santa Rosa, La Voz de Bragado, el Canal 4, de todos esos espacios y de todas esas personas aprendí un montón de cosas. Y bueno, está también en el recuerdo presente y forma parte de esos aprendizajes que uno lleva toda la vida, ¿no? Como te decía, las herramientas fundamentales del periodismo, creo que una de las cosas centrales es aprender a escuchar, vienen desde esa época, desde esos espacios, desde ese lugar, el tono respetuoso frente a los entrevistados viene de ahí, el hacer preguntas todo el tiempo, que la pregunta sea corta, que el entrevistado sea la estrella de verdad, todas esas cosas las aprendí ahí, no en Buenos Aires, donde vino a estudiar también, o en los cursos que puede haber hecho afuera, vienen de ahí. Claro. Una de las personas que marcó esa primera etapa puede ser Roberto de Matteis, ¿no? Sí, Roberto es muy, muy querido por mí, porque siempre lo tengo como el gran, no diría profesor, no sé, es un ejemplo para mí verlo, ¿no? Su austeridad, su defensa de los que menos tienen, esa idea de siempre dar esa voz que no aparece naturalmente presente, porque sabemos en los medios de comunicación son otras las personas que aparecen y tienen voz con naturalidad. Y Roberto siempre ha ido a la periferia, y a mí eso me subyuga, a mí eso me parece que forma parte de la esencia de lo que debe ser un periodista, salir a la periferia, salir a buscar allí donde hace falta. Y Roberto es eso, es la voz de los presos, es la voz de los chicos que no pueden llegar a veces a contar con los servicios básicos de educación, de alimento, de compañía, en otros casos. Esas voces las amplifica a su modo Roberto, y ese andar simbolizado por la bicicleta, no sé si sigue andando, pero ese andar de un lugar a otro, esa cosa de callejero nato que tiene Roberto, a mí me encanta, la verdad que sí. ¿Y cómo fue ese salto del periodismo local al periodismo nacional? Yo me vine a estudiar, en realidad yo me subí un día al tren Sarmiento, y me venía a inscribir en una facultad acá en Buenos Aires, pero para estudiar otra cosa. En realidad venía a la Universidad Argentina de la Empresa, porque yo la verdad que ni sabía que era una universidad privada. Por lo tanto, ya ahí partía medio mal, porque iba a llegar y cuando me decían que la cuota, no sé lo que saldría en ese momento, no la iba a poder pagar. Pero yo venía a anotarme en administración de empresas, porque un directivo que había en Radiodifusora Santa Rosa me había dicho, y medio que me había entusiasmado, que por ahí podría ser el camino de mi futuro. A mí me encantaba escribir, me encantaba lo que hacía allá, pero sinceramente no se me había cruzado como un objetivo certero venir a estudiar periodismo. Y en ese tren, en ese vagón de tren, en el mismo vagón, casi en el mismo asiento, creo que coincidimos de entrada, me encuentro a José Osemani, el hijo del dueño en aquel momento del cine en el Constantino, ¿no? Uno de sus hijos. Y José venía a estudiar periodismo y dice, yo me voy a anotar en el Círculo de la Prensa, ya no existe más, en la calle Rodríguez Peña, en Congreso. Y hablamos todo el viaje, nos bajamos en 11 y agarramos los dos caminando de patitas para el Círculo de la Prensa. De modo que yo también me inscribí
yo no sé si no era gratuito o era una cuota muy, muy baja la del Círculo de la Prensa, era accesible para mí, así que me volví esa misma tarde o la tardecita desde Buenos Aires a Bragado y llegué y le dije a mis viejos, me anoté acá en periodismo. Y nada, me apoyaron, no tengo ningún recuerdo como que se hayan opuesto en ese momento, confiaron y así empezó mi carrera, casi de carambola. Vos hiciste radio, televisión y gráfica. ¿Con cuál te quedás de las tres? ¿O todas Ah, para vos han qué buena tenido el pregunta. mismo nivel de aceptación? No, a mí la verdad que me vuelve loco escribir, me encanta escribir. Y encontré de verdad en la radio como esa síntesis, porque en la radio también escribo cosas, escribo editoriales. Los editoriales en Radio 10 suelo escribirlos, o en la radio pública de la ciudad. Pero me encanta despuntar el vicio publicando en Página o en La Nación, cuando publico de vez en cuando. Me gusta despuntar el vicio escribiendo. Escribí durante algunos años en la revista Selecciones también. Me fascina el juego de las palabras, buscarlas, encontrarlas, revolearlas, saborearlas. Me gustan mucho. Y la tele, aunque parezca mentira, porque la verdad que hice buena parte de mi carrera en la tele, es la que menos adrenalina o entusiasmo me genera. La tele ofrece una intermediación con el público muy marcada. Uno llega, se cambia, se maquilla, está la cámara de por medio, una edición, un director, unos ayudantes, unos maquilladores, de modo tal que cuando llegas a comunicar la noticia o a la formulación de una entrevista determinada, parte de esa esencia y del entusiasmo se va perdiendo, te va quedando literalmente con un poco menos de energía, con menos combustible. Algo Así más que armado, como disfrute, claro, sí, como te decía, y hay distintos planos de intermediación que en la escritura no lo hay, al menos no ha sido mi experiencia. Yo escribo un artículo y sale, casi no me lo tocan, o por ahí discutimos por cómo ponerle un mejor título o una bajada que tenga un mejor gancho o algo por el estilo, pero nada más. Con la radio pasa lo mismo, ¿no? Yo llego muy temprano a la mañana a la radio de la ciudad, por ejemplo, y me pongo a leer cosas o a afinar y voy al estudio y salgo y digo, y ahí siento que puedo transmitir todo lo que siento. Ciertamente la tele tiene ese poder magnífico de la llegada, lo que significa un buen trabajo en equipo, la potencia que puede tener, y eso también es maravilloso. Esas cosas que yo experimenté muy, muy claramente con Telenoche Investiga, por ejemplo, que éramos un equipo grande, que trabajábamos durante mucho tiempo y que después impactaba grandemente en la audiencia y en muchos casos movía la aguja. Algunas investigaciones llegaron a la justicia, investigamos a policías, a jueces y demás que terminaron presos. Por lo tanto, eso sí eran trabajos que movían la adrenalina, que te sentías estar cerca de lo que realmente importaba, ¿no? Llegar a conocer los sucesos y denunciar. En esa época era una época de denuncia y de investigación, ¿no? Así que esa parte fue muy disfrutable también de la tele. De todos los lugares aprendí y disfruté de verdad. La televisión a veces te da una llegada que por más que la radio tenga mucho alcance, quizás no llega a ese nivel. Lo mismo la gráfica. ¿Cómo sentiste el hecho de haber estado en Canal 13, TN, esos lugares que llegan tanto? Y puntualmente, ya que hablas del periodismo de investigación, se me ocurre esta pregunta. ¿Es difícil hacer periodismo de investigación en Argentina? Yo creo que se ha ido complejizando, sí, y ahora por una cuestión te diría que tiene que ver mucho con la pauperización de los medios de comunicación, con la falta de los estándares de calidad, con
estructuras muy ligadas a lo ideológico o a lo comercial. Para nosotros era difícil hace 20 o 30 años hacer periodismo de investigación porque en televisión necesitábamos tener registradas las pruebas. Entonces, tener una cámara de televisión como la que usábamos en aquella época, grande, muy pesada, muy difícil de disimular, que intimidaba inclusive a algunos de los entrevistados, bueno, era complicado conseguir las pruebas y demás, pero formaba parte de los desafíos. Yo veo que hoy, más allá del desafío de investigar, lograr las pruebas, tener las personas para entrevistar, las fuentes, cotejarlas, más allá de eso, hay un sistema anodino que no privilegia esto, sino que va más por el lado del entretenimiento, por el lado de cierta banalidad en algunos casos, de otros temas. No hay una apuesta, yo al menos no veo una apuesta seria, concreta, ética, destinada a trabajos de investigación. Por lo tanto, no me seduce ni un poquito esos trabajos, ni participar, ni leerlos, ni escucharlos, porque creo que estamos asistiendo de algún modo al fin del medio al fin de los medios de comunicación tradicionales. Hoy las redes han permitido emerger una serie de sitios y colectivos que hacen un trabajo muy recomendable, muy rescatable, con ahí sí estándares éticos y de calidad que vale la pena atender. Y ahí aparece para el universo de todos aquellos que consumimos la información y que nos gusta leer buenos trabajos y donde haya data y demás, ahí aparece un universo interesante que ya nos permite elegir de otro modo. Hace 30 o 40 años no se podía elegir mucho lo que uno quería leer o escuchar. Aparecía en el noticiero de la tele a las 8, en el diario de la mañana, no había mucha variación. Hoy sí, a mí me gustan los deportes, la economía y la política, posiblemente tenga 3 sitios diferentes. Voy a los deportes de marca, por ejemplo, voy a leer las noticias en El País y voy a leer política en 2 o 3 diferentes, no sé. El universo para elegir se ha complejizado y enriquecido a la vez, ¿no? Y el tema de la inmediatez en el periodismo, que ahora ha hecho que, valga la redundancia, todo tenga que ser mucho más inmediato, ¿crees que afecta a la investigación periodística o no? Sí, de algún modo, pero yo no creo que la inmediatez haya afectado al periodismo. Al periodismo lo han afectado las malas prácticas, los intereses contrapuestos, no atender al mandato de las audiencias. Yo creo que la gran crisis del periodismo tiene que ver con eso, ¿no? Desviar la mirada, no poder entusiasmarse con diferentes repertorios, otras fuentes, otros enfoques. Está como adormilado el ejercicio del periodismo. Entonces yo creo que más que la falta de tiempo que siempre ha existido en las redacciones, en todos los lugares la falta de tiempo era un dilema. Más allá de eso, que eso se ha exacerbado con el tiempo, habría que encontrar en estos lugares que menciono así como a la pasada en esta conversación, por qué ha caído la reputación de los medios en general y de la mayoría de los periodistas, ¿no? Así como antiguamente había algunas costumbres y hoy hay otras, una de las que era más frecuente en otros tiempos era la de la posibilidad de viajar por parte del periodista. Y creo que vos has viajado mucho, incluso llegaste a lugares muy importantes como la central atómica de Chernobyl. Háblame de esas experiencias que te dio el periodismo. Sí, la verdad que sí, el canal me permitió viajar por el mundo entero. Yo me acuerdo siempre de uno de los primeros viajes importantes
los hice estando en 360 Todo para Ver, que era un programa básicamente de viajes, cuando todavía no se viajaba con la frecuencia que lo veníamos haciendo en el último tiempo, las personas en general tuvieron la posibilidad de sacar con muchas cuotas los pasajes, encontrar ofertas y demás. Esa era una época donde la mayoría de las personas no viajaban. Y además el precio del dólar en esa época nos beneficiaba. Yo me acuerdo que era lo mismo, salía más o menos lo mismo ir a Bariloche que al Caribe. Entonces, uno de los primeros viajes que armamos para 360, me dice el gerente de noticias, elijamos un lugar, ¿dónde te gustaría ir? Un lugar para romper, para que sea diferente y qué sé yo. Y yo le dije, por tirar algo, y vamos a la Polinesia francesa. Yo no tenía gran información, yo había escuchado que era un lugar paradisíaco y dije, bueno, ya que tengo que elegir, y me dice, saquemos los pasajes, vamos a la Polinesia. Y además de esta locura que era para mí, yo insisto, me crié en el campo, viví en Bragado, fue un tipo muy tranquilo toda la vida, no tenía dinero para viajar, eran mis primeros viajes. Además de todo eso, en esa época no había ni tarjeta de crédito, ni transferencia bancaria, creo que existían los cheques del viajero. Nosotros salíamos con una valijita así llena de dólares, la verdad, pagamos todo en efectivo. Y había que llevar, y no sé, en esa época, la cantidad de dólares, imagínate, de a $100, ponele, y llevábamos algo de cambio, que yo, era una valijita llena de dólares. Que una vez, yo creo que fue en Escocia, yo llevaba como cabeza del equipo, llevaba el dinero, íbamos habitualmente un productor, un camarógrafo y un ayudante, éramos 3 o 4 personas. Yo creo que fue en Escocia, vamos a cambiar un vuelo, porque eran viajes muy locos, porque por ahí, fue a la Polinesia nada más, pero por ahí hacíamos 2 o 3 destinos con diferentes conexiones y demás, a veces había que cambiar los pasajes. Y estábamos en un aeropuerto así, de una ciudad, no sé, Escocia, no era muy grande el aeropuerto. Vamos a cambiar los pasajes y yo dejo la valijita ahí con toda la plata que teníamos, con los dólares, hago el trámite, qué sé yo, hablando como se podía para entendernos, y me voy, nos fuimos. Yo no sé si estábamos tomando un café o estábamos ya en el auto que habíamos alquilado, y me dice, ¿y la valija? ¿Dónde está? Bueno, vamos al mostrador, el tipo que me había atendido la tenía ahí, dice, esto es suyo, ¿no? Y me daba ahí. Nada, te lo cuento con cierto escalofrío, porque te imaginás que si yo perdía esa valija no podía volver, sea el lugar del mundo donde sea. Pero bueno, todas esas aventuras con mis compañeros de tanto tiempo, que muchos sigo frecuentando del canal y demás, constituyeron buena parte también de esos aprendizajes. Y todo traté de verlo con estos ojos que te decía, de mucha curiosidad, pero también de atención y de sorpresa frente a todo lo que veía. Yo jamás imaginé ese futuro. Podría haberme imaginado en algún momento escribiendo, trabajando en algún medio grande por ahí, pero jamás imaginé que podía recorrer el mundo y con un canal de televisión. En esa época llegar con una cámara de televisión era acceder a donde vos quieras. Vos citabas Chernóbil. Nosotros fuimos a Chernóbil cuando no estaba abierto como ahora el turismo. Todavía había que cuidarse mucho de la radiación y demás. Te tomaban todo el tiempo la radiación en el cuerpo, te llevaba gente especializada de la central y demás. Bueno, lo mismo en Dubái, lo mismo en algunos lugares donde decís, bueno, yo no puedo creer estar acá. Bueno, la Polinesia misma, con las playas, con ese mar divino, ¿viste? Hacer buceo, no, porque además hacíamos esas cosas, hacíamos lo que quería ser un turista en ese programa 360 inolvidable, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué hay acá que se pueda hacer de lindo? Porque a veces no había tiempo de producirlo de antemano. Te imaginás, acordate de esa época, hace 40 años, 30 años, no había celulares ni nada, no se podía producir. Sabíamos que íbamos para allá, leíamos un poco de alguna enciclopedia, lo que habíamos aprendido en la escuela, que íbamos para allá. Bueno,
y ahí a andar y a conocer y a registrar. Ahora, vos me decís, ¿lo disfrutaste? Que yo sí, disfruté todas esas cosas, disfruté la compañía de como te decía, del resto del equipo y demás, pero siempre estaba la responsabilidad de traer la nota, ¿viste? Había que tener buen material, porque está bien, el canal la ponía en ese momento, la ponía para que viajemos, para que estemos en grandes hoteles, para ir en aviones, pero había que traer el material. Por lo tanto, claro, siempre esa idea, claro, no era para relajarse, para decirlo de algún modo muy sencillo, no era para relajarse. ¿Y cómo surgió tu interés por la ecología? Yo creo que mi relación con la ecología y el ambiente, esa relación que hoy la considero como inseparable de mí, digamos, no podría ser otra persona, no podría entender el mundo si no es con este precepto. Viene de mi infancia aún más tierna, ¿no? Viene del campo. Nosotros nos criamos en una chacra pequeña. En ese tiempo los campos no estaban tapizados exclusivamente de soja. Las chacras eran chacras. En las chacras había 10 pavos, había 10 o 15 gallinas, se iban a buscar los huevos calentitos, había monte frutal, había conejos, salías a cazar peludos o perdices, había chanchos, había alguna oveja, había de todo en el campo, para familias tranquilas, humildes, que tenían. Mi viejo trabajaba 20 hectáreas, se hacía la carneada, con eso se tiraba, obviamente la huerta. Entonces, los ciclos de la naturaleza, la relación de la especie con la naturaleza, el respeto y yo te diría casi la reverencia frente a lo dado, son todos aprendizajes de esa época, que nadie me los explicó de un modo expreso. Yo no te podría decir, no, la maestra de campo, sí, un montón de cosas, la maestra de campo, pero básicamente es eso, es el observar los ciclos de la naturaleza, qué le pasa a la gallina cuando está clueca, qué le pasa, por qué los perros se quedan mirando, por qué el caballo está parado y se mueve así un poco, digamos, todas esas observaciones, bueno, de la gente de campo que vivía en el campo, de los lincheras, de los personajes que aparecían 2x3, todo eso era un universo. Mi vieja nos asustaba a la hora de la siesta con los gitanos, que venía el camión de los gitanos, y bueno, de eso también, viste, todo ese mundo que aparecía en 2x3 también, en esa época en el campo. Todos esos personajes fueron nutriendo esta idea de un mundo complejo, pero que a la vez no puede divorciarse de la naturaleza. Con esa base, cuando yo empecé a recorrer el mundo, empecé a ver con claridad, sin ponerle el nombre de sustentabilidad, que vivíamos en un mundo que no tenía armonía. Recorrí también la Argentina y pude ver las ciudades de la Argentina y de las diferentes provincias y pude ver la locura de ese mundo desaforado de producción y consumo que se erigió como centro en los Estados Unidos. Y la verdad es que yo ahí ya percibía que era imposible, que era insostenible un mundo con ese nivel de consumo de todo, un consumo grosero, un consumo desaforado, un consumo que da vergüenza. De modo tal que con todos esos elementos yo me fui enamorando de la posibilidad de pregonar todas las veces que sea posible la vida sostenible, porque además lo que pensaba es, este mundo tan desaforado jamás podría garantizar cierta equidad y una razonabilidad para que la mayoría de los sectores queden incluidos. Era un modelo, que estamos dejando,
absolutamente excluyente. Vos pensá, en América Latina y el Caribe hoy hay 240 millones de pobres. Hay 240 millones de personas que seguro no hacen una de las 4 comidas diarias por lo menos. O sea, no sabemos si esta noche van a comer. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? No somos todos iguales bajo la piel. Todos nos sentimos, todos nos sufrimos, todos no queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, creo que nos merecemos un mundo diferente y estamos en las puertas de empezar a construirlo. Estamos en una transición activa. Lo que viene es eso, una transición activa. No podés quedarte a contemplar o pensar que el proceso nos deparará en el mediano y largo plazo. Es hoy, a más tardar mañana, que tenemos que empezar a edificar un mundo diferente. Esto quiere decir concretamente una economía diferente, unas representaciones diferentes, un sistema diferente, un modelo que tenga en cuenta al ambiente, a la sociedad toda, sin exclusiones, y después la economía. La economía es una herramienta, no puede ser que privilegiemos todo el tiempo la economía y en el camino nos olvidemos de la vida, ¿no? ¿Y cómo crees que eso se puede lograr? Porque escuchándote parece casi como si tuviésemos que dar vuelta completo nuestra forma de vivir y adaptarnos a esa nueva forma. ¿Es posible en un corto plazo empezar a notar cambios? No, los cambios no los vamos a notar enseguida. Los cambios podríamos empezar a desarrollarlos enseguida. Podríamos empezar a comer diferente, a transportarnos de otro modo, a tener otros trabajos, a aspirar a otros trabajos. La transición de la cual hablo es una transición que va a ser dura. Cuando nosotros los ciudadanos comunes, seamos del partido que seamos, la ideología que tengamos, estamos viviendo en este tiempo acá y en el lugar de la tierra que se te ocurra poner como ejemplo, este temor por lo que viene, esta incertidumbre casi insoportable, tenemos que saber que el modelo se está rompiendo. Necesitaremos soltarlo. ¿Cómo haremos el nuevo? Nadie tiene la receta. Lo que yo estoy seguro es que necesitamos pensar inédito. Vos imaginate, hasta hace un par de años pensábamos que el modelo de educación era Finlandia. Finlandia, donde los pibes, entre otras cosas, se suicidan. Finlandia, que es un país que no tiene nada que ver con la cultura que tenemos. El tiempo que sigue nos va a obligar a mirar hacia adentro, primero como una deconstrucción de lo que somos, una especie de desarmarnos y empezar de nuevo, primero fortaleciendo lo que somos, fortaleciendo la espiritualidad que podamos tener, nuestra capacidad de dar y de organizarnos, y después hacerlo con otros, tejer una malla, tejer una red que nos haga pensar en todo esto. Cuando yo pienso en que la pandemia nos ha acorralado un poco en la ciudad y nos ha asfixiado, pienso que tenemos que diseñar otro modelo. Y la gente dice, yo no puedo vivir más amontonado para ir a hacer las compras, amontonado para ir al cine, amontonado para llevar a los chicos a la escuela, para transportarme en el colectivo, amontonado para todo, me voy a enfermar. Si no me agarra el virus, me enfermo de la cabeza. Entonces, hay que salir a las pequeñas comunidades, hay que erigir nuevas pequeñas o medianas comunidades. Y no las pienso exclusivamente con una quinta donde tengo unos tomatitos y haga algo de agroecología. No, estamos en una sociedad moderna que quiere otras cosas. Esta sociedad quiere conectividad, básico, central. Conectividad para salir, para ver a otros, para mostrar lo que haces, para trabajar, para educarte. Conectividad imprescindible. Necesita otros transportes, necesita un diseño de las ciudades que no obedezca a los patrones actuales. Todo ese nuevo diseño tiene que atender
el ambiente y la sustentabilidad. Otro modo de comerciar. Fíjate que estamos pensando en la Argentina un proyecto que tiende a que nosotros aquí armemos megagranjas para criar cerdos que vamos a exportar a más de 20.000 kilómetros de distancia del puerto de Buenos Aires. Las emisiones que generan esos viajes, esas emisiones que provocan el calentamiento global y que nos van a dejar sin especies, que van a provocar inundaciones, sequías, por lo tanto, la pérdida de nuestras cosechas, van a originar un verdadero colapso, mucho más grande que la pandemia que nos avisa, mucho más grande y trascendente entre nosotros. ¿Cómo haremos para atajar todo eso? Pensando inédito. Ahora, ¿va a ser cómodo ese traspaso? Y no. Mirá qué fácil sería si vos me preguntás, che, ¿y cómo salimos de este quilombo? Ah, no, hagamos así, diseñemos esto. Es muy complejo lo que viene. Ahora, ¿estábamos viviendo bien? ¿Éramos felices? ¿Podemos estar felices sabiendo que esta noche hay 240 millones de pobres en la región donde vivimos? ¿Eso es sostenible para nuestra vida, para la economía, para nuestras cabezas, o nos va a romper todo? Nos está rompiendo todo eso, nos está rompiendo lo vincular, nos rompe el corazón, por supuesto, nos rompe el alma y nos rompe toda posibilidad de progreso y bienestar. El progreso y bienestar no se puede medir exclusivamente por el Producto Bruto Interno de una nación, por el salario que yo cobre como empleado de lo que sea. El bienestar aparecerá si hay posibilidades de que otros estén mejor, si hay posibilidad de que no sigamos contaminando el planeta, si hay posibilidad de soñar, si hay posibilidad de diseñar con otros ese futuro común. Pero es un futuro que tiene que atender el ambiente primordialmente. Sin ambiente, sin casa, lo están diciendo los chicos de la escuela primaria. No es posible nada. Tenemos que empezar a relacionar esta pobreza y esta inequidad con el cuidado del ambiente. Una cosa va absolutamente ligada de la otra. Si no tenemos ambiente, si no aprendemos a cuidar, si no hacemos nuestros negocios y todas nuestras actividades atendiendo eso, va a ser imposible cambiar el estado de las cosas. Y nada, desaparecen cientos de especies por día. La humanidad podría ser una que desaparecerá mañana. Porque, ¿por qué deberíamos ser infalibles? ¿Acaso alguien cree que el hombre con esta estatura que tiene es infalible? Entonces me parece que vienen desafíos grandes, vienen grandes preguntas, pero eso debiera ser para nosotros eso, exactamente, un desafío que nos anime. Necesitamos reencantarnos con la posibilidad del hombre de sacar lo mejor que tenemos. Digo el hombre como humanidad, por supuesto. Creo que las mujeres, hoy en un grupo que tenemos de amigos, que pensamos y que actuamos en diferentes campos y demás, decíamos, ¿por dónde va a pasar el nuevo liderazgo? ¿Qué cara tiene? ¿Qué nombre? Yo decía, no creo que tenga una cara determinada como los antiguos líderes, tan patriarcales, horizontales, tan hereditarios, ¿no? Creo que vamos a hacer casi como un mosaico, y en ese mosaico va a haber mucha mujer, va a haber cosas que tienen que ver con lo femenino, con otro modo de liderazgo, más empático, más sensible, más saludable, más claro, con otro empuje. Estamos llenos de liderazgos demasiado caretas entre nosotros, ¿no? Como hoy lo veía al presidente de la Nación rodeado de sus ministros. En una foto anunció el plan sobre ambiente, en una foto tomada con un dron. No nos representa eso, sea quien sea. El anterior se había sacado una foto igual, la administración anterior. No se trata de colores políticos, se trata de un modo de ejercer la representación que ha quedado demasiado viejo, ha quedado muy viejo, ha quedado viejo y ha quedado inservible, es un modelo inservible, ¿no?
Así que mira todo lo que tenemos por andar todavía. Y teniendo esa meta, eso que planteas, ¿cuál sería el primer paso que podemos dar todos desde lo cotidiano? Siempre pensando en eso a futuro. Sí, lo central es abrir la cabeza, Leonel. Hay que abrir la cabeza para dejar definitivamente las creencias que nos aferran, que nos hacen ir exclusivamente en una dirección, porque siempre se hizo así, entonces ¿por qué vamos a cambiar? No hay otro modo de subsistencia posible si no logramos transformarnos. De modo tal que lo primero es abrir mucho la cabeza, tratar de escuchar qué nos quieren decir los jóvenes, que básicamente son quienes representan ese salto de conciencia que ya tiene la humanidad, porque por ahí no lo podemos ver con suficiente claridad, pero hay muchas personas y organizaciones que ya están mucho más allá de la medianía que nos muestran los medios tradicionales de comunicación, que están en nuevos proyectos, que tienen nuevas ideas, que tienen la cosa más clara. Entonces, cuando los chicos nos hablan de que hay que alimentarse diferente, que hay que transportarse de otro modo, tenemos que tratar de interpretar qué nos quieren decir, tratar de abrir la cabeza. Por eso fíjate cómo cambia todo, ¿no? Antes los adultos por mandato enseñábamos el camino a los que vienen. Ahora no está tan claro que sea así. Nosotros los adultos tenemos mucho que aprender de esas generaciones. Y bueno, y en la cosa cotidiana, Leonel, hay que consumir diferente, hay que consumir, si me decís, alimentos de estación, local. Para mí es inconcebible que en Bragado, no sé si lo siguen haciendo, la verdura llegue del mercado central. 200 kilómetros de una verdura que por ahí le hicieron en Mendoza. No coman tomate en la época que no hay tomate. Yo trato de no comer acá. Digo Bragado porque conozco que estamos hablando ahí. En cualquier lugar del planeta. Comamos las frutas y verduras de estación. ¿O qué nos va a pasar si no comemos pepino en la época que le corresponde? ¿Por qué voy a comer pepino en la época que no es? Esta sin razón de creer que es posible todo, que la libertad es eso, este equívoco de que la libertad es hacer lo que se me canta, me parece que tiene que ver mucho con esto que nos está pasando. Por lo tanto, ser más o menos racionales, consumir menos de todo, ver de dónde viene lo que consumimos. Miren, si estamos consumiendo una chuchería que vino de China, la estamos haciendo mal, porque esa chuchería vino en barco o en avión, y ese barco o avión está produciendo emisiones que son las que provocan el calentamiento global, que terminará destruyendo nuestros cultivos, que terminará invadiendo a nuestras ciudades con agua o nieve. Esto es lo que hay que ver, tratar de relacionar, me parece, ese ejercicio de relacionar todo el tiempo cómo hacemos para vivir diferente. Esto no implica que vamos a ser unos monjes budistas. Me parece que hay que encantarse con otras cosas, encontrarle otro sentido a la vida, porque ¿cuál es el sentido de la vida? Ir a un shopping, irnos una vez por año de viaje, de vacaciones, eso es el sentido de la vida que habíamos encontrado antes de la pandemia. La pandemia es un catalizador que nos hace ver la cantidad de cosas inservibles que hacíamos para el espíritu, ¿no? La cantidad de cosas, de objetos que teníamos, la cantidad de cosas que desechábamos. En un edificio en la ciudad de Buenos Aires casi nadie se conoce con nadie. Mirá qué divino que es saber que arriba hay una señora que no puede hacer las compras y que por ahí le podés traer algo que necesite, que el de abajo es un pibe que llegó de Bragado, de Bolívar y que no conoce la ciudad y por ahí podés orientarlo cómo llegar a tal o cual lugar. Hay tantas cosas que podemos hacer por el otro. Es eso, es, creo yo, concebirnos más humanos que nunca, concebir la familia humana, que no es otra cosa que trabajar en las ideas de cooperación, en las ideas de generosidad para con el otro y para con todos los seres vivientes. Insisto con esto, no me gusta dar recetas, pero no hay que ser muy especialista para esto, hay que mirar de otro modo,
Por eso insisto tanto con abrir la cabeza. Hay que mirar de otro modo, hay que variar la óptica. Por eso se habla tanto del nuevo paradigma. El nuevo paradigma es eso, quitarte las gafas con que venías viendo el mundo y ponerte otras que te muestran algo diferente. Me parece que por ahí va el camino, animarse a ponerse las nuevas gafas, los nuevos anteojos. Sergio, para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver todo lo que vos haces? Bueno, yo tengo una página que es sergioelguezabal.com. Ahí hay material, ahí trato de volcar material de lo que hago. Estoy en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires los sábados de 8 a 10. Estoy en Radio 10, que es una radio privada, que se escucha bien en Bragado, porque esa es la frecuencia, la 710, que justamente tenía radio municipal y que durante el gobierno de Menem se la vende a Haddad. Después Haddad vendió la radio, qué sé yo, y ahora tiene otros dueños. Pero bueno, ahí estoy de 17 a 20 con Cecilia Roseto, también los sábados. Sábado es un tiempo muy activo para mí, todos los sábados. Y después, bueno, Zoom, como todo el mundo, estamos haciendo todos los días. Tengo mi cuenta en Twitter, que es Vasco Verde. Esa me gusta, la red que más me gusta, Twitter. Me parece que ahí aparece gente que vale la pena seguir, se hacen lindas discusiones. No hablamos de las redes sociales mucho hoy, pero da para un programa entero, porque tiene mucho de bueno siempre y cuando la sepamos cómo utilizar, ¿no? Si nos ponemos agresivos y a pelear, te pueden hacer mucho mal. Pero bueno, en Twitter soy Vasco Verde y tengo Facebook y demás. Por ahí ando, y después cuando se puede, por el resto del país, dando charlas, conversaciones y demás. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, gracias por tanto tiempo. La verdad que me han dedicado un hermoso tiempo para que pueda contarles lo que pienso y eso se valora mucho. Un abrazo grande para todos y todas por ahí.